Samuel gastó sus últimos 3 pesos en el potro que había enviado a 2 hombres al hospital, un animal tan salvaje que el ranchero rogaba por librarse de él. 6 meses después, cuando las autoridades intentaron arrebatárselo, lo que sucedió frente al juzgado hizo llorar hasta al juez más severo del estado. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. El viento helado de noviembre barría las calles de Durango con una crueldad que Samuel conocía demasiado bien. Sentado en el umbral de una vieja ferretería abandonada, el hombre de 57 años ajustaba la chaqueta militar raída que había sido su única compañera durante los últimos 3 años. Las medallas que alguna vez decoraron su pecho ahora descansaban en el fondo de una mochila desgastada, enterradas bajo recuerdos que prefería no desenterrar. La guerra había terminado hacía décadas, pero para Samuel la batalla nunca había cesado. Ahora luchaba contra enemigos diferentes: el frío, el hambre, la indiferencia de quienes pasaban apresuradamente sin mirarlo, como si fuera parte del paisaje urbano, invisible como las grietas en el pavimento. En el bolsillo derecho de su pantalón, Samuel guardaba 3 monedas. 3 pesos. Era todo lo que le quedaba en el mundo. Las había contado tantas veces durante la mañana que sus dedos ásperos conocían cada relieve, cada imperfección del metal. 3 pesos no compraban mucho, apenas un pan duro o medio litro de agua. Había aprendido a estirar cada centavo, a sobrevivir con menos de lo que cualquiera consideraría posible. Pero aquella mañana, mientras observaba el amanecer pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras, Samuel sintió que incluso esos 3 pesos no serían suficientes para llenar el vacío que crecía en su interior. No era hambre física lo que lo consumía, era algo más profundo, más devastador: la ausencia de propósito, la sensación de que su vida había dejado de importar. Los recuerdos de su juventud llegaban en ráfagas, como el viento que azotaba las calles. Recordaba cuando era un joven soldado lleno de ideales, cuando creía que servir a su país lo convertiría en un héroe. Recordaba los rostros de sus compañeros, algunos que nunca regresaron, otros que, como él, volvieron cambiados, rotos en formas que las medallas no podían reparar. Había intentado rehacer su vida después del servicio militar, pero el mundo civil no tenía espacio para hombres como él. Los trabajos duraban poco, las relaciones se desmoronaban, y poco a poco Samuel se había encontrado deslizándose hacia las sombras, hasta que un día se dio cuenta de que el pavimento era su única cama y el cielo su único techo. La gente del pueblo lo conocía como el veterano loco, el hombre que hablaba solo y que a veces gritaba en medio de la noche, reviviendo batallas que solo existían en su mente atormentada. Algunos le daban una moneda por compasión, otros lo evitaban como si la desgracia fuera contagiosa. Había aprendido a no esperar nada de nadie, a vivir en la periferia de la sociedad, observando la vida de otros como si fuera una película en la que él ya no tenía papel alguno. Pero aquella mañana, algo en el aire parecía diferente. Había una inquietud en su pecho, un presentimiento que no lograba explicar, como si el universo estuviera a punto de cambiar su rumbo de una forma que aún no podía comprender. El mercado de ganado se instalaba cada mes en las afueras del pueblo, y aunque Samuel rara vez se acercaba, ese día decidió caminar hacia allá. No tenía una razón concreta, solo el impulso de moverse, de escapar del mismo rincón donde había pasado tantas noches. El camino era largo y sus piernas débiles protestaban con cada paso, pero siguió adelante, aferrándose a su bastón improvisado, un pedazo de madera que había encontrado meses atrás. El sonido del mercado llegaba desde la distancia. Voces de rancheros negociando,
el mugido de vacas, los relinchos de caballos. Era un mundo que Samuel había conocido en su juventud, cuando trabajó brevemente en un rancho antes de que la vida lo arrastrara a otros rumbos. Al llegar al mercado, el bullicio lo envolvió. Hombres con sombreros de ala ancha discutían precios, examinaban el ganado con ojo crítico, escupían en el suelo polvoriento mientras cerraban tratos con apretones de manos. Samuel se movía entre ellos como un fantasma, invisible una vez más, observando sin ser observado. Fue entonces cuando lo vio. En un corral apartado, lejos de los mejores ejemplares, había un potro. No era un animal cualquiera. Eso Samuel lo supo de inmediato. El potro era de un color blanco sucio, con manchas de barro seco que cubrían su pelaje irregular. Sus ojos tenían una mirada salvaje, casi desesperada, y su cuerpo delgado mostraba las costillas bajo la piel tensa. Pero no era su apariencia lo que llamó la atención de Samuel, sino algo más profundo, algo en la forma en que el animal se movía, en la energía feroz que emanaba de cada músculo tenso. Un grupo de hombres rodeaba el corral, riéndose, mientras uno de ellos intentaba acercarse al potro con una cuerda. El animal retrocedió violentamente, pateando el aire con sus patas traseras, soltando un relincho que sonaba más a grito de guerra que a simple protesta. Los hombres retrocedieron, algunos maldiciendo, otros sacudiendo la cabeza con disgusto. «Ese maldito potro no sirve para nada», dijo uno de ellos, un ranchero corpulento con una cicatriz que le cruzaba la mejilla. «Lo he intentado todo. Es salvaje, indomable. Mi hijo quiso montarlo la semana pasada y terminó con el brazo roto. Ese animal está maldito, te lo juro. No hay quien lo amance». Los demás asintieron, compartiendo historias similares. El potro había pasado por 3 dueños en 6 meses. Cada uno había intentado domarlo sin éxito. Algunos decían que tenía el demonio adentro, otros que simplemente había nacido malo. Lo cierto era que nadie lo quería, y el ranchero estaba desesperado por deshacerse de él antes de que causara más daño. Samuel se acercó lentamente al corral, sus ojos clavados en el potro. El animal lo miró y por un instante algo pasó entre ellos. Samuel vio en esos ojos salvajes un reflejo de sí mismo, la rabia, el dolor, el rechazo del mundo. Vio a un ser que había sido juzgado, etiquetado, descartado. Vio a alguien que, como él, estaba solo contra todos. «¿Cuánto pide por él?», preguntó Samuel con voz ronca. El ranchero se volvió, sorprendido de ver al vagabundo hablándole. Miró a Samuel de arriba abajo, evaluando sus ropas sucias, su aspecto demacrado. Una sonrisa burlona apareció en su rostro. «¿Tú quieres comprar este animal?», preguntó con incredulidad. Los otros hombres comenzaron a reírse, pero el ranchero levantó una mano. «Mira, amigo, este potro es un problema. Si tienes 3 pesos, te lo llevo. Solo quiero sacármelo de encima antes de que mate a alguien». 3 pesos. Exactamente lo que Samuel tenía. Era absurdo. Era una locura. Con ese dinero podía comprar comida. Podía sobrevivir algunos días más. Pero mientras miraba al potro, mientras veía cómo el animal temblaba de furia contenida, supo que no podía alejarse. No podía dejar a otro ser abandonado, rechazado, condenado. Sin decir palabra, Samuel metió la mano en su bolsillo y sacó las 3 monedas, las colocó en la palma callosa del ranchero, quien las tomó con una mezcla de sorpresa y diversión. «Están locos los dos», murmuró el hombre, «pero un trato es un trato». Los hombres ayudaron a sacar al potro del corral, no sin dificultad. El animal pateaba, se resistía, sus ojos encendidos de pánico y desafío. Samuel esperó pacientemente hasta que le entregaron una cuerda atada al cuello del potro. El animal tiró con fuerza, casi derribándolo, pero Samuel se mantuvo firme.
Tranquilo, susurró. Tranquilo. No voy a lastimarte. Los hombres se alejaron, sacudiendo la cabeza, convencidos de que el viejo loco no duraría ni una hora con semejante bestia. Samuel comenzó a caminar, y el potro lo siguió a regañadientes, tirando de la cuerda, resistiéndose a cada paso. No tenía un destino claro, no tenía un plan. Solo sabía que había tomado una decisión, que había gastado sus últimos 3 pesos en algo que todos consideraban perdido. Mientras avanzaban por el camino polvoriento, bajo el sol implacable de la tarde, Samuel sintió algo que no había sentido en años. Un propósito. Había salvado una vida, o al menos lo había intentado. Y quizás, solo quizás, al salvar a este potro maldito podría salvarse a sí mismo. El camino de regreso al pueblo fue más arduo de lo que Samuel había imaginado. El potro se resistía a cada paso, tirando de la cuerda con una fuerza que hacía temblar los brazos débiles del veterano. Más de una vez, el animal se detuvo por completo, plantando sus patas en el suelo polvoriento y negándose a avanzar. Samuel no lo forzaba, simplemente esperaba, hablándole en voz baja con palabras que brotaban de un lugar profundo de su memoria. Eran las mismas palabras que su abuelo había usado décadas atrás con los caballos del rancho familiar, palabras que Samuel creía olvidadas pero que ahora regresaban como un eco del pasado. Tranquilo, muchacho. Nadie va a hacerte daño. Ya verás que todo estará bien. El sol comenzaba a descender cuando finalmente llegaron a las afueras del pueblo. Samuel no tenía un hogar al cual llevar al potro. Apenas tenía un lugar donde él mismo pudiera refugiarse. Durante meses, había dormido bajo el puente viejo que cruzaba el río seco, un lugar donde otros sin techo también buscaban cobijo. Pero el espacio bajo el puente era reducido y Samuel sabía que no podría mantener al potro allí. Necesitaba encontrar un lugar donde el animal pudiera estar seguro, donde tuviera al menos algo de espacio para moverse y descansar. Sus pensamientos fueron interrumpidos por voces que se acercaban. Un grupo de niños corrió hacia ellos, señalando al potro con exclamación y curiosidad. «Miren al loco Samuel», gritó uno de ellos. Consiguió un caballo. Los niños se mantuvieron a distancia prudente cuando el potro sacudió la cabeza violentamente y pateó el aire, claramente asustado por la proximidad de tantas personas. «Aléjense», dijo Samuel con voz firme, pero no agresiva. «Está asustado. No se acerquen». Los niños retrocedieron, pero no se fueron. En cambio, comenzaron a seguirlos, manteniendo la distancia, murmurando entre ellos sobre el extraño espectáculo del vagabundo y su caballo salvaje. Mientras avanzaban por las calles del pueblo, más miradas se volvieron hacia ellos. Las mujeres se asomaban por las ventanas, los hombres detenían sus conversaciones en las esquinas para observar. Samuel podía sentir el peso de sus juicios, escuchar los susurros que flotaban en el aire. Se volvió completamente loco. ¿Qué va a hacer con ese animal? No tiene ni dónde vivir él mismo. Es una vergüenza. Alguien debería hacer algo. Samuel apretó los dientes y siguió caminando, acostumbrado a ser el blanco de las habladurías del pueblo. Pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba solo. Tenía una responsabilidad, un ser que dependía de él, y eso le daba una fuerza que no había sentido en años. Al llegar a la plaza principal, Samuel se detuvo frente a la iglesia. El padre Miguel, un sacerdote de edad avanzada que siempre había tratado a Samuel con respeto, estaba barriendo los escalones de entrada. Al ver la escena, el padre dejó la escoba y bajó lentamente. Acercándose con cautela a Samuel, comenzó el sacerdote con voz suave. «¿Qué has hecho?» El veterano bajó la mirada, sintiendo de pronto el peso de su decisión. «No lo sé, padre», respondió honestamente. «Solo sé que no podía dejarlo ahí. Todos lo habían abandonado, como a mí».
El padre Miguel observó al potro, viendo la tensión en cada músculo del animal, el miedo en sus ojos. Luego miró a Samuel, y en su rostro arrugado apareció algo parecido a la comprensión. «Hay un terreno abandonado detrás de la iglesia», dijo el padre después de un momento. «Tiene algo de pasto y un cobertizo viejo que ya nadie usa. No es gran cosa, pero al menos el animal tendría un lugar donde estar». Samuel levantó la vista, sorprendido por la generosidad inesperada. «No sé cómo pagarle, padre». El sacerdote negó con la cabeza. «No me debes nada, Samuel. Solo cuida bien de él. Y cuídate tú también. Ambos lo necesitan». Con esas palabras, el padre Miguel guió a Samuel y al potro alrededor de la iglesia, hacia un terreno cercado que efectivamente parecía olvidado por el tiempo. La cerca estaba en mal estado, pero aún se mantenía en pie, y el cobertizo, aunque deteriorado, ofrecía algo de protección contra los elementos. Samuel soltó la cuerda del potro una vez que estuvieron dentro del terreno. El animal inmediatamente se alejó, trotando hacia el rincón más lejano, donde se quedó quieto, observando a Samuel con desconfianza. El veterano se sentó en el suelo, exhausto por el largo día, y simplemente observó al potro. No intentó acercarse, no intentó tocarlo. Sabía que ganarse la confianza del animal tomaría tiempo, quizás más tiempo del que tenía, pero había dado el primer paso, y eso era suficiente por ahora. Mientras el cielo se teñía de rojo con el atardecer, Samuel se preguntó cómo iba a alimentar al potro, cómo iba a cuidarlo sin tener nada para sí mismo. Esa noche, Samuel no durmió bajo el puente. Se quedó en el terreno de la iglesia, acurrucado junto a la cerca, vigilando al potro que permanecía alerta en la oscuridad. El frío de noviembre calaba hasta los huesos, pero Samuel apenas lo notaba. Su mente estaba ocupada con pensamientos sobre el futuro inmediato. Necesitaba conseguir comida para el animal, agua fresca, tal vez algo de paja para el cobertizo. Pero no tenía dinero, no tenía recursos, no tenía nada excepto su determinación. Al día siguiente, tendría que encontrar la manera de sobrevivir, no solo para él, sino para dos. Cuando el primer rayo de sol apareció en el horizonte, Samuel se levantó con dificultad. Sus articulaciones crujían y su espalda protestaba por haber pasado la noche en el suelo duro. Se acercó lentamente al potro, que lo observaba con la misma desconfianza de la noche anterior. «Necesitas un nombre», dijo Samuel en voz alta. «No puedes ser solo el potro maldito por el resto de tu vida». Pensó por un momento, recordando fragmentos de su pasado, de tiempos mejores. Recordó una palabra que su abuelo usaba para describir a los caballos con espíritu, aquellos que no se rendían fácilmente. «Relámpago», dijo finalmente. «Te llamaré Relámpago, porque tienes fuego en los ojos, como un rayo que cruza el cielo en tormenta». El potro no reaccionó al nombre, pero Samuel sintió que era apropiado. Relámpago, un nombre que hablaba de poder, de fuerza, de algo imposible de contener. Con renovada determinación, Samuel salió del terreno en busca de agua, encontró un viejo balde detrás de la iglesia y lo llenó en la fuente pública de la plaza. De regreso, colocó el balde dentro del terreno, cerca de donde estaba Relámpago. El potro esperó hasta que Samuel se alejara antes de acercarse cautelosamente al agua. Cuando finalmente bebió, Samuel sonrió. Era un pequeño paso, pero significaba que el animal estaba comenzando a entender que este lugar era seguro, que aquí nadie le haría daño. Los días siguientes fueron un desafío constante. Samuel pasaba las mañanas buscando comida para Relámpago, recogiendo pasto de los campos cercanos, pidiendo sobras de heno a los rancheros que a veces se apiadaban de él. Las tardes las dedicaba a estar cerca del potro, sin forzar el contacto, simplemente estando presente. Hablaba con Relámpago sobre su vida, sobre la guerra,
sobre los errores que había cometido. El potro lo escuchaba en silencio, y aunque no había señales evidentes de confianza, tampoco había más intentos de escapar. Era como si el animal entendiera, a su manera, que ambos estaban en esto juntos. Dos seres rechazados por el mundo que habían encontrado refugio en la compañía mutua. La primera semana con Relámpago puso a prueba cada fibra de la resistencia de Samuel. El veterano había aprendido a sobrevivir con poco, pero ahora tenía que ingeniárselas para dos. Cada mañana comenzaba antes del amanecer, cuando el pueblo aún dormía y las calles estaban desiertas. Samuel recorría los callejones detrás de los restaurantes, buscando desperdicios que pudiera comer, vegetales marchitos que pudiera llevar a Relámpago. Los dueños de algunos establecimientos lo conocían y ocasionalmente dejaban algo apartado para él, aunque siempre con una mezcla de lástima y desdén que Samuel había aprendido a ignorar. Doña Esperanza, una mujer robusta que administraba un pequeño comedor en el centro, fue una de las pocas que mostró genuino interés en su situación. Una mañana, mientras Samuel rebuscaba entre las cajas de desperdicios, ella salió por la puerta trasera con un costal en las manos. «Samuel», llamó con voz firme pero no hostil. El veterano se incorporó preparándose para ser echado del lugar como tantas otras veces, pero en lugar de reprenderlo, Doña Esperanza le extendió el costal. «Esto es alimento para caballos que mi hermano ya no necesita. Sus animales murieron el año pasado y esto ha estado ocupando espacio en mi bodega. Llévatelo para tu potro». Samuel tomó el costal con manos temblorosas, incapaz de articular palabra. El peso del grano era reconfortante, prometía al menos una semana de alimento para Relámpago. Cuando finalmente pudo hablar, su voz salió quebrada. «No sé cómo agradecerle, doña Esperanza». La mujer agitó la mano, restándole importancia. «No me agradezcas a mí. Solo cuida bien de ese animal. Dicen que es salvaje, que está maldito. Pero yo creo que todo ser vivo merece una oportunidad, incluyéndote a ti, Samuel». Con esas palabras, regresó al interior de su local, dejando a Samuel parado en el callejón, con el costal apretado contra su pecho y lágrimas que amenazaban con desbordarse. De regreso en el terreno de la iglesia, Samuel abrió el costal y preparó una porción de grano para Relámpago. El potro, que había aprendido a reconocer el sonido de los pasos de Samuel, levantó la cabeza desde el rincón donde pasaba la mayor parte del tiempo. Sus ojos ya no mostraban el mismo terror salvaje de los primeros días, aunque la desconfianza aún permanecía. Samuel colocó el grano en un viejo recipiente de metal que el padre Miguel le había conseguido y se retiró a su lugar habitual junto a la cerca. Relámpago esperó unos minutos antes de acercarse, oliendo el aire, asegurándose de que era seguro. Cuando finalmente comenzó a comer, Samuel sintió una satisfacción profunda que no había experimentado en años. Los días se convirtieron en semanas y lentamente, casi imperceptiblemente, la distancia entre Samuel y Relámpago comenzó a acortarse. El potro ya no huía cuando el veterano entraba al terreno. Incluso había ocasiones en que Relámpago se acercaba por voluntad propia, especialmente cuando Samuel traía comida. Pero más allá del alimento, parecía haber algo más que atraía al animal. Quizás era la voz tranquila de Samuel, quien pasaba horas hablándole sobre cualquier cosa que viniera a su mente. Le contaba sobre su niñez en el rancho, sobre los caballos que había conocido, sobre la guerra y los hombres que había perdido. Le hablaba de sus sueños rotos y de las noches en que el frío era tan intenso que pensaba que no vería otro amanecer. Relámpago escuchaba en silencio, sus orejas moviéndose hacia Samuel cada vez que el veterano hablaba. Había momentos en que el potro se acercaba lo suficiente como para que Samuel pudiera ver los detalles de su pelaje, las cicatrices que marcaban su cuerpo y que hablaban de maltratos pasados. Cada marca
Era un testimonio de dolor, de violencia, de un mundo que había sido cruel con él. Samuel entendía ese dolor más que nadie. Él también llevaba cicatrices, aunque las suyas no eran visibles a simple vista. Estaban grabadas en su alma, en los rincones oscuros de su mente, donde los recuerdos de la guerra aún lo atormentaban. Una tarde, mientras el sol descendía pintando el cielo de tonos dorados, Samuel se atrevió a dar un paso más. Había estado sentado cerca del cobertizo durante horas, simplemente observando a Relámpago pastar en el terreno. Lentamente, con movimientos que parecían en cámara lenta, Samuel se puso de pie y caminó hacia el potro. Relámpago levantó la cabeza inmediatamente, tensándose, preparado para huir, pero Samuel no se detuvo. Siguió avanzando con pasos lentos y deliberados, hablando en voz baja. «Tranquilo, muchacho. Solo quiero que sepas que estoy aquí, que no estás solo. Nunca más estarás solo». Cuando estuvo a apenas 1 metro de distancia, Samuel extendió su mano lentamente. Relámpago retrocedió un paso, pero no huyó. Sus ojos grandes y oscuros se clavaron en los de Samuel, y por un momento pareció que el tiempo se detenía. Samuel podía ver su propio reflejo en esos ojos, podía ver el miedo, la incertidumbre, pero también algo más, una chispa de esperanza. «Vamos, Relámpago», susurró Samuel. «Sé que tienes miedo. Yo también lo tengo. Pero tal vez, solo tal vez, podamos ayudarnos mutuamente». El potro permaneció quieto, evaluando, decidiendo, y entonces, en un movimiento que hizo que el corazón de Samuel casi se detuviera, Relámpago estiró su cuello y tocó suavemente la mano extendida del veterano con su hocico. El contacto duró apenas 1 segundo antes de que Relámpago retrocediera nuevamente, pero fue suficiente. Fue el primer toque voluntario, el primer signo real de confianza. Samuel sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras retiraba lentamente su mano. «Gracias, muchacho», murmuró. «Gracias por darme una oportunidad». Esa noche, Samuel durmió mejor de lo que había dormido en meses. Aunque el suelo seguía siendo duro y el frío seguía calando hasta los huesos, había algo diferente en su pecho. Había esperanza. Había un propósito que iba más allá de la simple supervivencia. Tenía un amigo, alguien que lo necesitaba tanto como él necesitaba al potro. Los vecinos del pueblo comenzaron a notar el cambio en Samuel. Aunque seguía siendo el vagabundo que vivía de la caridad, había algo distinto en su porte. Caminaba con la cabeza más alta, sus ojos ya no estaban tan perdidos. Algunos lo atribuían a la locura, otros pensaban que tal vez el cuidar del potro le había dado una razón para seguir adelante. Marta, una joven maestra que a menudo compraba pan en la panadería cercana a la iglesia, comenzó a detenerse a observar a Samuel trabajando con Relámpago. Lo hacía desde la distancia, sin acercarse demasiado, pero con una curiosidad genuina que eventualmente la llevó a hablar con el padre Miguel. «Padre», preguntó una tarde después de misa, «¿es verdad que el señor Samuel vive ahí atrás con ese caballo salvaje?» El sacerdote asintió, ajustándose los lentes. «Así es, hija. Samuel cuida de ese animal con una dedicación que pocas veces he visto. Ambos se han encontrado en un momento en que más lo necesitaban». Marta reflexionó sobre esas palabras. Al día siguiente, llegó al terreno con una manta gruesa doblada bajo el brazo. Samuel estaba cepillando a Relámpago con un cepillo improvisado hecho de ramas cuando escuchó pasos. Al volverse y ver a la joven maestra, se puso de pie inmediatamente, avergonzado de su apariencia. «Disculpe la molestia, señor Samuel», dijo Marta con voz suave. «Traje esto para usted. Las noches son frías». Samuel miró la manta, luego a la joven, sin saber qué decir. Finalmente tomó la manta con manos temblorosas.
Es usted muy amable, señorita. Marta sonrió. No es nada. Solo cuídese y cuide de su caballo. El pueblo necesita más historias como la suya. El invierno llegó con una ferocidad que sorprendió incluso a los habitantes más veteranos del pueblo. Las temperaturas descendieron hasta niveles que no se veían en años, y las noches se volvieron una prueba de supervivencia para quienes no tenían un techo cálido sobre sus cabezas. Samuel enfrentaba cada amanecer con una mezcla de alivio y agotamiento, agradecido de haber sobrevivido otra noche, pero consciente de que cada día podría ser el último. La manta que Marta le había regalado se convirtió en su posesión más preciada, aunque la mayoría de las noches terminaba usándola para cubrir a Relámpago en lugar de protegerse a sí mismo. El potro había cambiado notablemente en las semanas que llevaban juntos. Su pelaje, antes opaco y descuidado, ahora mostraba un brillo saludable gracias a los cuidados constantes de Samuel. El veterano había aprendido a cepillarlo con paciencia, usando ramas suaves y trozos de tela que encontraba, dedicando horas a esta tarea que se había convertido en un ritual sagrado entre ambos. Relámpago ya no retrocedía cuando Samuel se acercaba. De hecho, había ocasiones en que el potro buscaba activamente su compañía, acercándose al cobertizo donde Samuel pasaba las noches más frías. Una madrugada particularmente helada, Samuel despertó sobresaltado por un sonido extraño. Se incorporó rápidamente, ignorando el dolor que le atravesaba las articulaciones entumecidas por el frío. Al salir del cobertizo, vio a Relámpago de pie junto a la cerca, temblando violentamente. El potro había estado expuesto toda la noche a un viento cortante que ahora arreciaba con fuerza. Sin pensarlo dos veces, Samuel tomó la manta que había estado usando y se acercó al animal. Relámpago lo miró con ojos que reflejaban incomodidad, pero no miedo. El veterano extendió la manta sobre el lomo del potro, ajustándola con cuidado para que cubriera la mayor parte de su cuerpo. «Ahora ambos estaremos fríos, muchacho», dijo Samuel con una sonrisa cansada, «pero al menos lo estaremos juntos». Relámpago giró su cabeza y por primera vez, deliberadamente, apoyó su hocico contra el hombro de Samuel. Fue un gesto simple pero cargado de significado, una muestra de gratitud que hizo que el corazón del veterano se llenara de una calidez que ninguna manta podría proporcionar. Samuel levantó su mano temblorosa y acarició suavemente el cuello del potro, sintiendo bajo sus dedos el pulso fuerte y constante de vida. En ese momento, bajo el cielo estrellado y el viento implacable, Samuel supo que había tomado la decisión correcta aquella tarde en el mercado de ganado. Los días siguientes fueron una batalla constante contra los elementos. Samuel, debilitado por el frío y la falta de comida adecuada, comenzó a sentir que su cuerpo finalmente cedía bajo años de privaciones. Una tos profunda se instaló en su pecho, sacudiéndolo con espasmos que lo dejaban sin aliento. El padre Miguel, preocupado por la salud del veterano, lo visitaba diariamente trayéndole té caliente y sopa que Samuel apenas podía tragar. «Tienes que cuidarte, Samuel», le decía el sacerdote con preocupación evidente. «¿De qué le servirás a Relámpago si te enfermas gravemente?» Pero Samuel desestimaba las preocupaciones del padre, insistiendo en que había sobrevivido cosas peores y que un simple resfriado no lo detendría. Sin embargo, la enfermedad no era simple. Una mañana, Samuel no pudo levantarse del cobertizo. Su cuerpo ardía en fiebre y cada respiración era un esfuerzo doloroso. Relámpago, que había desarrollado el hábito de acercarse al cobertizo cada amanecer esperando a Samuel, notó inmediatamente que algo estaba mal. El potro comenzó a dar vueltas alrededor del cobertizo, relinchando con una urgencia que nunca había mostrado antes. Sus relinchos llegaron hasta la iglesia, donde el padre Miguel estaba preparándose para la misa matutina. El sacerdote
Reconociendo el sonido inusual, salió apresuradamente hacia el terreno trasero. Lo que encontró lo alarmó profundamente. Samuel yacía en el suelo del cobertizo, semiconsciente. Su rostro pálido y cubierto de sudor a pesar del frío relámpago, estaba junto a la entrada, agitado, sus ojos fijos en el cuerpo inmóvil de su cuidador. El padre Miguel corrió a buscar ayuda, y pronto llegó el doctor Ramírez, el único médico del pueblo que aún hacía visitas a domicilio. El doctor examinó a Samuel con expresión grave. «Tiene neumonía», dijo finalmente. «Necesita estar en un lugar cálido, con medicamentos y cuidados constantes. En estas condiciones, no sobrevivirá mucho tiempo». El padre Miguel asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «Lo llevaremos a la casa parroquial. Tengo una habitación pequeña donde puede quedarse». Mientras los hombres preparaban a Samuel para trasladarlo, Relámpago se volvió cada vez más inquieto. Cuando intentaron cargar al veterano, el potro se interpuso, bloqueando el camino con su cuerpo. No era una actitud agresiva, sino protectora, como si el animal entendiera que estaban llevándose a su único amigo. «Tranquilo, muchacho», murmuró el padre Miguel. «Solo queremos ayudarlo». Pero Relámpago no se movió hasta que Samuel, con un esfuerzo supremo, abrió los ojos y extendió una mano temblorosa hacia el potro. «Está bien, Relámpago», susurró con voz apenas audible. «Volveré, te lo prometo». El potro, como si comprendiera las palabras, finalmente dio un paso atrás, permitiendo que los hombres se llevaran a Samuel. Los días que siguieron fueron los más difíciles que Samuel había enfrentado desde la guerra. La fiebre lo sumergía en delirios donde revivía batallas olvidadas, veía rostros de compañeros caídos, escuchaba explosiones que hacían temblar su cuerpo. En sus momentos de lucidez, solo preguntaba por Relámpago. El padre Miguel le aseguraba que el potro estaba bien, que varios vecinos se turnaban para alimentarlo y asegurarse de que tuviera agua. Pero Samuel sabía que el animal lo extrañaba tanto como él extrañaba al potro. Podía sentirlo en lo profundo de su ser, ese vínculo invisible que los unía y que ninguna enfermedad podía romper. Marta, la joven maestra, se ofreció como voluntaria para cuidar de Relámpago durante las tardes. Cada día, después de terminar sus clases, caminaba hasta el terreno de la iglesia con una bolsa de zanahorias que compraba con su propio salario. Al principio, Relámpago la recibía con desconfianza, manteniéndose alejado, relinchando con nerviosismo, pero Marta era paciente. Se sentaba en el mismo lugar donde Samuel solía sentarse y le hablaba al potro con voz suave, contándole sobre su día, sobre los niños que enseñaba, sobre cómo Samuel pronto regresaría. Gradualmente, Relámpago comenzó a aceptar su presencia, aunque era evidente que cada día esperaba ver aparecer a Samuel en lugar de la joven maestra. Una tarde, mientras Marta cepillaba a Relámpago, el potro hizo algo inesperado. Se volvió hacia la casa parroquial y comenzó a caminar en esa dirección, arrastrando a Marta con él. La joven lo siguió, intrigada por el comportamiento del animal. Relámpago se detuvo frente a la ventana de la habitación donde Samuel descansaba y relinchó suavemente. Desde adentro, Samuel escuchó el sonido familiar. Con gran esfuerzo, se incorporó en la cama y se arrastró hacia la ventana. Al ver a Relámpago abajo, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ahí estás, muchacho», murmuró. «Yo también te he extrañado». El potro y el hombre se miraron a través del vidrio, y en ese momento Samuel sintió una renovada determinación de recuperarse. No podía dejar a Relámpago solo. Tenía que volver a ser fuerte, por ambos. La recuperación de Samuel fue lenta pero constante. Los medicamentos que el doctor Ramírez había prescrito comenzaron a hacer efecto,
y la fiebre que lo había mantenido al borde de la muerte finalmente cedió. Sin embargo, el verdadero motor de su recuperación no fue la medicina, sino la promesa que le había hecho a Relámpago. Cada mañana, cuando despertaba en la cama de la casa parroquial, lo primero que hacía era arrastrarse hasta la ventana para buscar con la mirada al potro. Y cada mañana, sin falta, Relámpago estaba ahí, esperando junto a la cerca, como un centinela silencioso que vigilaba el regreso de su amigo. El padre Miguel observaba esta rutina con una mezcla de asombro y conmoción. En sus muchos años de sacerdocio, había presenciado numerosos actos de fe y devoción, pero nunca había visto un vínculo como el que existía entre aquel veterano quebrantado y el potro salvaje que todos habían desechado. «Es extraordinario», le comentó una tarde al doctor Ramírez mientras revisaba el progreso de Samuel. «He visto a ese animal rechazar comida cuando Samuel no está cerca. Es como si supiera que algo no está bien». El doctor, un hombre pragmático acostumbrado a explicar el mundo a través de la ciencia, solo pudo asentir en silencio. «Algunos vínculos desafían la lógica, padre. Este es claramente uno de ellos. Pasaron 2 semanas antes de que Samuel tuviera la fuerza suficiente para salir de la casa parroquial». El padre Miguel insistió en acompañarlo, preocupado de que el veterano aún estuviera demasiado débil para caminar solo. Cuando finalmente cruzaron la puerta trasera que daba al terreno donde estaba Relámpago, el potro levantó la cabeza inmediatamente. Sus ojos se fijaron en Samuel, y por un momento pareció que el tiempo se detenía. Luego, en un movimiento que dejó sin aliento al padre Miguel, Relámpago trotó directamente hacia Samuel, deteniéndose apenas a centímetros de él. El potro extendió su cuello y apoyó suavemente su cabeza contra el pecho del veterano, quien envolvió sus brazos temblorosos alrededor del animal. «Te extrañé tanto, muchacho», susurró Samuel con voz quebrada por la emoción. Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras acariciaba la crin de Relámpago. El potro permaneció completamente quieto, como si entendiera la fragilidad del momento, como si supiera que su amigo necesitaba ese contacto, tanto como él lo había necesitado durante las largas semanas de separación. El padre Miguel, testigo de la escena, sintió que sus propios ojos se humedecían. En ese instante comprendió algo profundo sobre la naturaleza del amor y la lealtad, algo que ningún sermón o texto sagrado podría enseñar con tanta claridad como aquella imagen de hombre y animal reunidos después de la adversidad. Los días siguientes marcaron un nuevo capítulo en la vida de Samuel y Relámpago. El veterano, aunque aún débil, pasaba cada momento que podía con el potro. La experiencia cercana a la muerte lo había cambiado, dándole una perspectiva renovada sobre el valor de cada día. Ya no veía su vida como una serie interminable de privaciones y sufrimientos, sino como una oportunidad para construir algo significativo, aunque fuera solo en compañía de un caballo que el mundo había rechazado. Comenzó a trabajar en serio en la rehabilitación de Relámpago, no para domarlo en el sentido tradicional, sino para ganar completamente su confianza y ayudarlo a superar los traumas del pasado. El proceso era delicado y requería una paciencia infinita. Samuel pasaba horas simplemente caminando junto a Relámpago alrededor del terreno, hablándole, compartiendo su presencia sin exigir nada a cambio. Gradualmente introdujo ejercicios simples, enseñándole a caminar a su lado sin cuerda, a detenerse y avanzar con comandos de voz suaves. Relámpago respondía de una manera que sorprendió incluso a Samuel el potro, que todos habían llamado maldito. El animal que había lastimado a varios hombres y que había sido considerado indomable, ahora seguía a Samuel con una docilidad que parecía casi imposible, pero no era su misión lo que mostraba Relámpago,
sino confianza, la certeza de que Samuel nunca lo lastimaría, nunca lo traicionaría. Las noticias de la transformación de Relámpago comenzaron a circular por el pueblo. Los mismos hombres que se habían burlado de Samuel en el mercado de ganado ahora se acercaban al terreno de la iglesia para ver con sus propios ojos al potro maldito que aparentemente había sido amansado. Don Rodrigo, el ranchero que le había vendido el animal, fue uno de los primeros en aparecer. El hombre llegó una tarde con su característico sombrero de ala ancha y una expresión de incredulidad en el rostro. «No puede ser el mismo animal», dijo mientras observaba a Relámpago caminar tranquilamente junto a Samuel. «El potro que yo tenía era una bestia salvaje. Este está completamente transformado». Samuel se detuvo y miró al ranchero con una mezcla de compasión y firmeza. «Es el mismo animal, don Rodrigo. La diferencia es que ahora tiene a alguien que cree en él, que lo trata con respeto en lugar de miedo. Nunca fue maldito, solo estaba herido». El ranchero guardó silencio, procesando las palabras del veterano. Después de un momento, sacudió la cabeza con algo parecido a la admiración. «Hiciste algo que nadie más pudo hacer, Samuel. Ese animal vale ahora mucho más de los 3 pesos que pagaste por él. Si alguna vez quisieras venderlo, te daría un buen precio». La oferta tomó a Samuel por sorpresa, pero su respuesta fue inmediata y definitiva. «Relámpago no está en venta, don Rodrigo. No ahora, no nunca. Él es mi familia». La palabra familia resonó en el aire mucho después de que el ranchero se fuera. Para Samuel no era solo una expresión, era la verdad más profunda que había conocido en años. Relámpago se había convertido en su razón de ser, en el ancla que lo mantenía firme cuando las tormentas de su pasado amenazaban con arrastrarlo. Y en el proceso de salvar al potro, Samuel se había dado cuenta de algo fundamental. También se había salvado a sí mismo. Ya no era solo el veterano loco, el vagabundo sin propósito. Ahora era alguien que importaba, alguien que tenía una misión, un ser querido por el cual levantarse cada mañana. Marta continuaba visitándolos regularmente, trayendo pequeños obsequios, zanahorias para Relámpago, pan fresco para Samuel, a veces ropa abrigada que conseguía de donaciones en la escuela. La joven maestra se había convertido en una amiga invaluable, alguien que creía en lo que Samuel estaba haciendo y que apoyaba su esfuerzo con acciones concretas. Una tarde, mientras observaba a Samuel trabajar con Relámpago, Marta se atrevió a hacer una pregunta que había estado rondando su mente durante semanas. «Samuel, ¿qué planea hacer ahora? Me refiero a largo plazo. No puede vivir en este terreno para siempre». La pregunta era válida y Samuel lo sabía. El invierno eventualmente terminaría, pero vendría otro, y otro después de ese. No podía depender eternamente de la caridad del padre Miguel y de los buenos corazones del pueblo. Necesitaba un plan, una solución más permanente. «No lo sé todavía, Marta», admitió honestamente. «Solo sé que mientras tenga fuerzas voy a cuidar de Relámpago. Lo demás, de alguna manera, se resolverá». La joven sonrió ante la fe inquebrantable del veterano. Había algo inspirador en su determinación, en su voluntad de seguir adelante a pesar de todas las probabilidades en su contra. Si necesita ayuda, Samuel, no dude en pedirla. Hay más personas en este pueblo que están dispuestas a apoyarlo de lo que usted cree. Esa noche, mientras Samuel se acurrucaba bajo su manta junto a Relámpago en el cobertizo, reflexionó sobre las palabras de Marta. Tal vez tenía razón. Tal vez no estaba tan solo como había creído. El mundo había sido cruel con él durante tanto tiempo que había olvidado que también existía la bondad, la compasión, la solidaridad. Relámpago había sido el catalizador de este redescubrimiento,
el puente que lo había reconectado con su propia humanidad y con la humanidad de otros. Los meses pasaron y la primavera llegó al pueblo con su promesa de renovación. El terreno detrás de la iglesia se llenó de flores silvestres que Relámpago pastaba con placer. Su pelaje, ahora brillante y saludable, reflejaba la luz del sol como si fuera plata pulida. Samuel había ganado algo de peso gracias a las comidas regulares que doña Esperanza le proporcionaba, a cambio de pequeños trabajos que hacía en su restaurante. Barría, lavaba platos, cargaba cajas, cualquier tarea que sus manos aún pudieran realizar. La dignidad del trabajo le devolvió algo que había perdido hacía mucho: el respeto por sí mismo. Una mañana, mientras Samuel limpiaba el terreno donde Relámpago pasaba sus días, llegó un hombre desconocido. Era joven, probablemente de unos 30 años, vestido con ropa de ciudad que contrastaba marcadamente con el ambiente rural del pueblo. Llevaba una cámara colgada al cuello y una libreta en la mano. «Buenos días», llamó con voz amistosa. «Busco al señor Samuel, el hombre que domesticó al caballo salvaje». Samuel se incorporó lentamente, secándose las manos en su pantalón. «Ese soy yo, pero Relámpago nunca fue salvaje, solo incomprendido». El joven sonrió y se presentó como Mateo, un periodista de la capital que había escuchado la historia y quería escribir un artículo sobre ellos. Samuel desconfió inmediatamente. En su experiencia, las personas que venían con cámaras y preguntas rara vez traían buenas intenciones. Pero Mateo insistió, explicando que su periódico tenía una sección dedicada a historias inspiradoras y que la transformación de Relámpago era exactamente el tipo de contenido que buscaban. Además, agregó, la publicación podría traer apoyo adicional de personas que quisieran ayudar. Samuel miró a Relámpago, quien observaba al extraño con curiosidad pero sin miedo. Finalmente accedió, permitiendo que el periodista se quedara y observara su rutina diaria con el potro. Mateo pasó todo el día con ellos, tomando fotografías, haciendo preguntas, escribiendo notas frenéticamente en su libreta. Observó cómo Samuel y Relámpago se comunicaban con gestos sutiles, cómo el potro respondía a la voz del veterano con una atención que demostraba respeto mutuo y no sumisión. Al final del día, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, Mateo guardó su cámara y miró a Samuel con expresión seria. «Esta historia es más poderosa de lo que imaginaba», dijo. «No es solo sobre un hombre que salvó a un caballo. Es sobre cómo ambos se salvaron mutuamente. Es sobre redención, segunda oportunidades, sobre encontrar propósito en los lugares más inesperados». 2 semanas después, el artículo apareció en el periódico de la capital. Ocupaba una página completa con fotografías de Samuel y Relámpago que capturaban la esencia de su vínculo. El titular rezaba: «Del abandono a la esperanza, la historia del veterano y el potro maldito». El artículo narraba con detalle el viaje de ambos, desde aquel día en el mercado de ganado hasta el presente. Mateo había escrito con sensibilidad y respeto, evitando el sensacionalismo, enfocándose en cambio en los temas universales de amor, lealtad y transformación que su historia representaba. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Cartas comenzaron a llegar a la iglesia, dirigidas a Samuel y Relámpago. Algunas contenían palabras de aliento, otras incluían donaciones monetarias de personas conmovidas por la historia. Un empresario de la capital envió suficiente dinero para construir un establo apropiado. Una veterinaria ofreció servicios médicos gratuitos para Relámpago. Una tienda de forraje prometió suministros mensuales sin costo. El padre Miguel, quien recibía toda la correspondencia, estaba asombrado por la generosidad que la historia había despertado. «Esto es un milagro, Samuel», le dijo mientras le mostraba las cartas.
Tu historia ha tocado corazones en todo el estado. Samuel no sabía cómo procesar toda esta atención. Durante años había sido invisible, ignorado, descartado por la sociedad. Ahora, de repente, había personas que no solo lo veían, sino que querían ayudarlo. Era abrumador y al mismo tiempo profundamente conmovedor. Pero con la atención también llegaron complicaciones. Visitantes comenzaron a aparecer en el pueblo, queriendo conocer a Samuel y Relámpago, tomar fotografías, hacer preguntas. Algunos venían con buenas intenciones, otros simplemente buscaban una distracción momentánea. Samuel se sentía incómodo con toda la atención. Prefería la tranquilidad de sus días junto a Relámpago, sin interrupciones constantes. Una tarde, después de un día particularmente agotador de visitantes, Samuel se sentó junto a Relámpago en el terreno ahora ampliado gracias a las donaciones. El potro se acercó y apoyó su cabeza en el regazo del veterano, un gesto de consuelo que había desarrollado en los meses que llevaban juntos. «No sé si hice bien en dejar que ese periodista escribiera sobre nosotros», le confió Samuel al potro. «Todo esto se siente demasiado grande, demasiado complicado. Yo solo quería cuidar de ti en paz». Relámpago soltó un suave relincho, como si entendiera la confusión de su amigo. Samuel acarició su crin, encontrando consuelo en la familiaridad de ese contacto. El padre Miguel, quien había observado la escena desde la distancia, se acercó con pasos lentos. «Samuel», comenzó con voz gentil, «entiendo que todo esto es difícil para ti, pero considera que tu historia ha dado esperanza a personas que quizás la necesitaban tanto como tú la necesitabas hace meses. Has demostrado que incluso en las circunstancias más desesperadas es posible encontrar propósito y amor. Eso es un regalo que has compartido con el mundo, aunque no fuera tu intención». Samuel reflexionó sobre las palabras del sacerdote. Tal vez tenía razón. Tal vez había algo más grande en juego que solo él y Relámpago. Sin embargo, no toda la atención era positiva. Entre las cartas de apoyo llegó una que cambiaría todo. Era de un abogado que representaba al antiguo dueño original de Relámpago, un ranchero rico de otra región que afirmaba que el potro había sido robado de su propiedad años atrás. La carta exigía la devolución del animal o compensación monetaria por un valor que Samuel nunca podría pagar. El veterano leyó y releyó la carta, sintiendo que el mundo que había construido con tanto esfuerzo se desmoronaba bajo sus pies. «No pueden quitármelo», murmuró con voz quebrada. «No después de todo lo que hemos pasado juntos». El padre Miguel llevó la carta a un abogado local que a veces ofrecía servicios pro bono a la iglesia. El abogado, don Fernando, revisó el documento con expresión grave. «Es complicado, Samuel», explicó. «Si pueden probar que el caballo fue efectivamente robado y que ellos son los dueños legítimos originales, tienen derecho a reclamarlo. El hecho de que lo compraste en el mercado de ganado no te protege si el vendedor no tenía derecho a venderlo». Samuel sintió que sus piernas cedían y tuvo que sentarse, pero Relámpago estaba siendo maltratado, abandonado. «Yo lo salvé, le di una vida. Eso tiene que contar para algo». Don Fernando asintió con compasión. «Entiendo tu situación, Samuel, y voy a hacer todo lo posible por ayudarte. Pero necesito que entiendas que esto podría ir a los tribunales, y los tribunales no siempre fallan basándose en lo que es moralmente correcto, sino en lo que es legalmente correcto. Necesitaremos construir un caso fuerte. Necesitaremos testimonios, evidencia de maltrato previo, documentación de tus cuidados». «Va a ser una batalla difícil». Samuel miró por la ventana hacia el terreno donde Relámpago pastaba tranquilamente, ajeno a la tormenta que se avecinaba. «Haré lo que sea necesario», dijo con determinación. «Relámpago es mi familia y no voy a dejarlo ir sin pelear». La noticia de la demanda legal se extendió por el pueblo como fuego en pasto seco.
Las mismas personas que habían seguido la historia de Samuel y Relámpago con admiración, ahora se sentían indignadas ante la amenaza de separación. Doña Esperanza fue la primera en organizar una reunión en su restaurante, convocando a vecinos y conocidos para discutir qué podían hacer para apoyar a Samuel. «No vamos a permitir que le quiten ese caballo», declaró con voz firme mientras servía café a los presentes. «Samuel le dio una vida a ese animal cuando nadie más lo quería. Eso tiene que valer algo ante la ley». Don Fernando, el abogado, asistió a la reunión para explicar la situación legal. «El caso es complejo», comenzó, ajustándose los lentes. «El demandante es Octavio Mendoza, un ranchero adinerado de Zacatecas que afirma que Relámpago, quien según él se llamaba Centurión, fue robado de su propiedad hace 3 años. Tiene documentos de compra originales y fotografías del potro cuando era más joven. Si podemos demostrar que el animal fue abandonado o maltratado bajo su cuidado, podríamos argumentar que perdió sus derechos sobre él. Pero necesitamos pruebas concretas, testimonios de personas que presenciaron el maltrato o el abandono. La tarea parecía imposible. ¿Cómo iban a conseguir testimonios sobre eventos que ocurrieron años atrás en otro estado? Pero la comunidad no se rindió. Mateo, el periodista que había escrito el artículo original, se ofreció a investigar. Viajó a Zacatecas con una grabadora y su libreta, entrevistando a empleados pasados del rancho de Mendoza, buscando cualquier evidencia de maltrato o negligencia. Lo que descubrió fue revelador. Varios trabajadores recordaban a un potro particularmente difícil que Mendoza había intentado domar con métodos brutales. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Esteban, recordaba claramente cómo el ranchero había golpeado al animal repetidamente, frustrándose con su espíritu indomable. «Me acuerdo de ese potro», contó Esteban con tristeza evidente en su rostro arrugado. «Era hermoso, todo blanco, con ojos que parecían ver directo al alma, pero el patrón Mendoza no tenía paciencia. Quería domarlo en días, no en meses. Cuando el potro se resistía, lo castigaba. Lo dejaba sin agua, lo encerraba en establos oscuros, incluso llegó a usar látigos. Todos los trabajadores nos sentíamos mal, pero nadie podía decir nada. El patrón era el que pagaba nuestros salarios. Un día, el potro simplemente desapareció. Mendoza dijo que lo habían robado, pero muchos de nosotros pensamos que tal vez alguien lo liberó para salvarlo de más sufrimiento. Mateo grabó este testimonio y varios otros similares. De regreso en el pueblo presentó las grabaciones a don Fernando, quien las escuchó con creciente esperanza. «Esto es exactamente lo que necesitábamos», dijo el abogado con una sonrisa. «Con estos testimonios podemos demostrar un patrón de abuso y negligencia. Podemos argumentar que Mendoza perdió sus derechos sobre el animal al maltratarlo de esta manera». Samuel, quien había estado sentado en silencio durante toda la reunión, finalmente habló. «Entonces, hay una oportunidad de que podamos quedarnos juntos». Don Fernando asintió. «Hay más que una oportunidad, Samuel. Hay esperanza real. Sin embargo, la batalla legal estaba lejos de terminar. Octavio Mendoza resultó ser un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería. Cuando sus abogados presentaron la demanda formal ante el Tribunal del Distrito, lo hicieron con toda la fuerza de sus recursos. Contrataron a los mejores litigantes, prepararon documentos exhaustivos e incluso trajeron a un veterinario privado que testificó que Relámpago mostraba signos de haber sido un caballo de sangre fina que valía decenas de miles de pesos. El argumento era claro. Samuel había comprado propiedad robada, y aunque lo hubiera hecho de buena fe, la ley exigía su devolución al propietario legítimo. La primera audiencia se llevó a cabo en el juzgado del pueblo, un edificio viejo con paredes de adobe y ventanas estrechas.
Samuel llegó acompañado del padre Miguel, Marta, doña Esperanza y docenas de vecinos que querían mostrar su apoyo. La sala estaba llena hasta el punto de que algunas personas tuvieron que quedarse de pie en el pasillo. Cuando Octavio Mendoza entró, el contraste no podría haber sido más marcado. Era un hombre corpulento de unos 50 años, vestido con un traje caro y botas de piel de serpiente, que probablemente costaban más que todo lo que Samuel había poseído en su vida. Su expresión era de confianza absoluta, la mirada de alguien acostumbrado a ganar. El juez, un hombre de edad avanzada llamado Honorato Sánchez, escuchó pacientemente los argumentos iniciales de ambas partes. Los abogados de Mendoza presentaron su caso con precisión quirúrgica. Documentos de propiedad, fotografías, registros de compra, todo meticulosamente organizado. Luego fue el turno de don Fernando. Con calma pero con pasión evidente en su voz, presentó los testimonios grabados de los trabajadores del rancho, describiendo el maltrato que Relámpago había sufrido. También llamó al estrado al doctor Ramírez, quien testificó sobre el estado en que había encontrado a Samuel cuando casi muere de neumonía, cuidando al potro, demostrando el nivel de dedicación y amor que había invertido en el animal. Pero el momento más poderoso llegó cuando don Fernando pidió permiso para llamar a Samuel al estrado. El veterano se levantó lentamente, sus manos temblando ligeramente mientras caminaba hacia el frente bajo juramento. Samuel contó su historia con voz que, aunque temblorosa, estaba llena de convicción. Habló de aquel día en el mercado de ganado, cuando gastó sus últimos 3 pesos. Habló de las noches de frío compartidas con Relámpago, de la enfermedad que casi lo mata, del vínculo que habían formado. Cuando terminó, había lágrimas en los ojos de varias personas en la sala, incluyendo el juez. «Señor Samuel», preguntó uno de los abogados de Mendoza durante el contrainterrogatorio, ¿entiende usted que comprar propiedad robada, incluso sin saberlo, no le da derechos legales sobre esa propiedad? Samuel lo miró directamente a los ojos. «Entiendo la ley, señor, pero también entiendo lo que es correcto. Relámpago no es una propiedad. Es un ser vivo que sufrió abuso y abandono. Yo no lo compré como inversión o para ganar dinero. Lo salvé porque nadie más lo haría. Si la ley dice que eso está mal, entonces tal vez sea la ley la que necesita cambiar». El silencio en la sala era absoluto. Incluso los abogados de Mendoza parecían momentáneamente sin palabras. El juez Sánchez se quitó los lentes y los limpió lentamente, un gesto que quienes lo conocían sabían que hacía cuando estaba procesando algo importante. «Voy a necesitar tiempo para considerar este caso», anunció finalmente. «Es más complejo de lo que aparenta en la superficie. Implica no solo cuestiones legales, sino también morales. Daré mi decisión en 2 semanas. Hasta entonces, el señor Samuel mantendrá la custodia temporal del animal conocido como Relámpago». Cuando salieron del juzgado, Samuel estaba agotado emocionalmente. La incertidumbre de las próximas 2 semanas pesaba sobre él como una losa. Marta caminó a su lado, ofreciendo palabras de aliento. Lo hizo muy bien ahí dentro. Samuel habló desde el corazón y eso importa. Samuel asintió débilmente, pero en su interior sabía que hablar desde el corazón no siempre era suficiente para cambiar las leyes. Esa noche, mientras se acurrucaba junto a Relámpago en el establo que las donaciones habían ayudado a construir, Samuel le susurró al potro todas sus preocupaciones. «No sé qué voy a hacer si te pierdo, muchacho. Has sido mi salvación, mi razón para seguir adelante». Relámpago, como siempre, escuchó en silencio, su presencia cálida un consuelo en medio de la tormenta de incertidumbre. Las 2 semanas de espera fueron las más largas de la vida de Samuel.
Cada día se despertaba con el peso de la incertidumbre oprimiendo su pecho, preguntándose si ese sería el último día que pasaría con Relámpago. Intentaba mantener su rutina normal, cuidando del potro con la misma dedicación de siempre, pero había una tristeza en sus ojos que Relámpago parecía percibir. El animal se había vuelto más protector, siguiendo a Samuel con más insistencia, como si él también sintiera que algo importante estaba por suceder. La historia del caso legal había captado la atención no solo del pueblo, sino de toda la región. El artículo original de Mateo había sido recogido por periódicos más grandes, y la historia de Samuel y Relámpago se había convertido en un símbolo de algo más grande: la lucha del hombre común contra el poder del dinero, la cuestión de si el amor y el cuidado podían tener más peso que la propiedad legal. Cartas de apoyo continuaban llegando, ahora por cientos. Algunas eran de otros veteranos que se identificaban con la situación de Samuel, otras de amantes de los animales indignados por el maltrato que Relámpago había sufrido. Una mañana, 5 días antes de que el juez diera su veredicto, llegó al pueblo una caravana de vehículos. Para sorpresa de todos, eran reporteros de la capital. Equipos de televisión con cámaras y micrófonos querían documentar la historia, entrevistar a Samuel, filmar a Relámpago. El veterano, abrumado por toda la atención, inicialmente se negó, pero el padre Miguel lo convenció de que esto podría ayudar a su causa. «La opinión pública puede influir, Samuel», le dijo el sacerdote. «No directamente en el juez, pero sí en cómo la sociedad ve este tipo de casos. Tu historia puede cambiar la forma en que las personas piensan sobre los derechos de los animales y sobre la redención». Así que Samuel accedió a las entrevistas frente a las cámaras, con Relámpago a su lado, contó su historia una vez más. Pero esta vez lo hizo para una audiencia de millones. Habló de la guerra, de cómo había perdido todo, de cómo Relámpago le había devuelto el propósito de vivir. Habló del vínculo que compartían, ese lazo invisible pero inquebrantable que los había transformado a ambos. Las imágenes de Samuel acariciando suavemente a Relámpago mientras hablaba, del potro apoyando su cabeza contra el hombro del veterano, en un gesto de confianza absoluta, se transmitieron en noticieros de todo el país. La respuesta fue abrumadora. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo usando etiquetas como «Salven a Relámpago» y «Justicia para Samuel». Peticiones en línea recogieron decenas de miles de firmas. Organizaciones de derechos de animales emitieron comunicados respaldando la causa de Samuel. Incluso políticos comenzaron a comentar sobre el caso, algunos proponiendo cambios en las leyes de propiedad animal para considerar el bienestar del animal en disputas de custodia. Lo que había comenzado como un caso legal local se había convertido en un fenómeno nacional. Pero no toda la atención era positiva. Octavio Mendoza, furioso por cómo la opinión pública se había vuelto contra él, dio su propia entrevista televisiva. Sentado en su lujosa oficina rodeado de trofeos y fotografías de caballos premiados, defendió su posición con vehemencia. «Ese caballo es mío por derecho legal», declaró con voz firme. «Invertí mucho dinero en él. Tengo toda la documentación que lo prueba. Este vagabundo lo compró de un ladrón». No importa cuán emotiva sea su historia, la ley es clara. La propiedad debe ser devuelta a su dueño legítimo. Cuando el reportero le preguntó sobre las acusaciones de maltrato, Mendoza las desestimó con un gesto despectivo. «Métodos de entrenamiento tradicionales no son maltrato. Ese potro era difícil, requería mano firme. La gente de ciudad no entiende cómo funcionan las cosas en los ranchos». Las palabras de Mendoza solo sirvieron para intensificar el apoyo hacia Samuel.
La gente veía en sus respuestas la actitud arrogante de alguien que consideraba a los animales como meras posesiones, objetos de valor monetario sin sentimientos ni derechos. En contraste, Samuel representaba algo diferente: compasión, sacrificio, amor incondicional. La narrativa se había establecido claramente, y Mendoza, a pesar de su poder y recursos, se encontraba perdiendo la batalla en el tribunal de la opinión pública. Mientras tanto, en el pueblo, la comunidad se había unido como nunca antes. Doña Esperanza organizó una vigilia pacífica frente al juzgado para la noche antes de la decisión del juez. Cientos de personas aparecieron con velas, formando un mar de luces que iluminaba la plaza principal. Marta había organizado a sus estudiantes para hacer carteles con mensajes de apoyo. El padre Miguel dirigió oraciones, no solo por Samuel y Relámpago, sino por la justicia en general, por un mundo donde el amor pudiera prevalecer sobre la letra fría de la ley. Samuel observaba todo esto con una mezcla de gratitud y asombro. Nunca había imaginado que su simple acto de comprar un potro abandonado, con sus últimos 3 pesos, llevaría a todo esto. Nunca había buscado ser un símbolo o un abanderado de ninguna causa. Solo había querido salvar a un animal que veía sufriendo, pero ahora comprendía que su historia había tocado algo profundo en las personas, había despertado cuestionamientos sobre valores, prioridades y sobre qué era realmente importante en la vida. La noche antes de la decisión del juez, Samuel no pudo dormir. Se quedó despierto en el establo, con Relámpago echado a su lado. Pasó las horas acariciando al potro, memorizando cada detalle: la textura de su pelaje, la forma de sus orejas, el sonido de su respiración. Si mañana era el día en que lo perdería, quería atesorar estos últimos momentos juntos. «Sabes, Relámpago», susurró en la oscuridad, «antes de encontrarte, había olvidado lo que era tener algo por lo que luchar. Había olvidado que mi vida podía tener valor, que yo podía importarle a alguien. Me diste eso de vuelta. Me diste una razón para ser mejor, para intentarlo cada día. Sin importar lo que pase mañana, quiero que sepas que estos meses contigo han sido los más significativos de toda mi vida». Relámpago soltó un suave relincho, como si entendiera cada palabra. Acercó su cabeza al pecho de Samuel y el veterano lo abrazó, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. Afuera, en la plaza, las velas de la vigilia aún brillaban, cientos de personas manteniendo su fe en que la justicia prevalecería. El padre Miguel había dicho que los milagros ocurrían cuando la fe de muchos se unía con un propósito común. Samuel quería creer eso. Necesitaba creer eso. Cuando finalmente el amanecer pintó el cielo de rosa y dorado, Samuel se levantó con determinación renovada. Había hecho todo lo posible. Había luchado con todo lo que tenía. Ahora solo quedaba esperar y confiar en que el juez viera más allá de los documentos legales, que viera la verdad fundamental de lo que Samuel y Relámpago significaban el uno para el otro. Se vistió con la ropa más limpia que tenía, un pantalón que Marta le había conseguido y una camisa que doña Esperanza había lavado y planchado cuidadosamente. Cepilló a Relámpago hasta que su pelaje brilló como plata bajo la luz del sol. A las 9 de la mañana, Samuel caminó hacia el juzgado acompañado por una procesión de vecinos. Relámpago caminaba a su lado sin necesidad de cuerda, siguiendo cada paso de Samuel, con una confianza que hablaba de los meses de construcción de su vínculo. Cuando llegaron al juzgado, encontraron que la plaza estaba completamente llena. Personas de todos los rincones del estado habían venido para estar presentes en este momento decisivo. Algunos sostenían pancartas, otros simplemente estaban de pie en silencio, mostrando su apoyo con su presencia. La sala del juzgado estaba completamente llena cuando el juez Honorato Sánchez entró con paso lento pero firme.
El murmullo de conversaciones cesó inmediatamente, reemplazado por un silencio tan denso que se podía escuchar el latido acelerado de los corazones. Samuel estaba sentado en primera fila junto a don Fernando, sus manos entrelazadas sobre su regazo para evitar que temblaran. A través de la ventana podía ver a Relámpago esperando en el área exterior bajo el cuidado de Marta, el potro inquieto, como si supiera que algo importante estaba sucediendo. El juez tomó asiento detrás de su escritorio y colocó frente a él una carpeta gruesa llena de documentos. Se quitó los lentes, los limpió meticulosamente y luego miró hacia la sala abarrotada. Sus ojos recorrieron los rostros expectantes. Samuel, con su expresión de esperanza mezclada con terror. Octavio Mendoza, con su confianza apenas disimulada. Los vecinos del pueblo aferrados unos a otros. Los reporteros con sus cámaras y libretas preparadas. Este era un momento que quedaría grabado en la memoria del pueblo para siempre. He pasado las últimas 2 semanas revisando cada detalle de este caso, comenzó el juez con voz clara y firme. He leído testimonios, examinado documentos, contemplado precedentes legales y, debo admitir, he perdido más de una noche de sueño reflexionando sobre la decisión correcta. Este no es un caso simple de propiedad robada como podría parecer superficialmente. Es un caso que toca cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la propiedad, los derechos de los animales y lo que significa ser verdaderamente dueño de otro ser vivo. El juez hizo una pausa, tomando un sorbo de agua antes de continuar. Desde un punto de vista puramente legal, el señor Mendoza tiene documentación que demuestra que él compró al potro conocido como Centurión hace 4 años. Tiene facturas, registros, fotografías que establecen una cadena clara de propiedad. Bajo la ley tradicional de propiedad, esto sería suficiente para ordenar la devolución del animal. Sin embargo, la ley también reconoce el concepto de abandono. Cuando un propietario abandona su propiedad, especialmente propiedad viva, puede perder sus derechos sobre ella. Samuel sintió que su corazón se aceleraba. Había esperanza en las palabras del juez, pero aún no había pronunciado su decisión. Octavio Mendoza se inclinó hacia adelante en su asiento, su expresión ahora menos segura que cuando había entrado a la sala. Los testimonios que he escuchado, continuó el juez, pintan un cuadro muy claro de negligencia y maltrato. Múltiples trabajadores del rancho del señor Mendoza han declarado bajo juramento que presenciaron actos de crueldad hacia este animal. Golpes, privación de agua y alimento, confinamiento en condiciones deplorables. Estas no son simplemente técnicas de entrenamiento tradicionales, como el señor Mendoza afirma, son actos de crueldad que ninguna sociedad civilizada debería tolerar. Además, el juez levantó un documento. Cuando el potro desapareció del rancho del señor Mendoza, hay evidencia de que él no realizó ningún esfuerzo significativo para recuperarlo durante casi 3 años. No presentó reportes policiales detallados, no contrató investigadores privados, no ofreció recompensas. Solo después de que la historia del señor Samuel se hizo pública y el animal adquirió valor mediático y sentimental, el señor Mendoza decidió reclamarlo. Esto sugiere que su interés actual no es en el bienestar del animal, sino en el valor que ahora representa. Mendoza se puso de pie abruptamente. «Eso no es cierto», protestó. «Yo siempre quise recuperar mi propiedad». Su abogado lo jaló del brazo, instándolo a sentarse, pero el daño ya estaba hecho. El juez lo miró con severidad. «Señor Mendoza, tendrá oportunidad de hablar cuando yo haya terminado. Por favor, siéntese». El ranchero obedeció a regañadientes, su rostro enrojecido de indignación. El juez esperó un momento antes de continuar, dejando que el orden se restableciera en la sala. Por otro lado, prosiguió el juez,
tenemos al señor Samuel, un hombre que, por su propia admisión, no tenía nada cuando encontró a este animal en el mercado. Gastó sus últimos 3 pesos, todo lo que poseía en el mundo, para salvar a una criatura que todos consideraban perdida. Desde entonces, ha dedicado cada día a cuidar de este potro, ha arriesgado su propia salud y vida por él, ha formado un vínculo que todos los presentes pueden atestiguar. El doctor Ramírez testificó que el señor Samuel casi murió de neumonía porque priorizó el bienestar del animal sobre el suyo propio. El juez hizo otra pausa y Samuel sintió lágrimas formándose en sus ojos. La sala estaba tan silenciosa que se podía escuchar el viento soplando afuera. La ley debe ser más que solo documentos y títulos de propiedad, dijo el juez, su voz ahora cargada de emoción. Debe reflejar nuestros valores como sociedad, nuestra compasión, nuestro sentido de lo que es justo y correcto. Los animales no son objetos inanimados como un automóvil o una mesa. Son seres sintientes capaces de sufrir, de sentir miedo, dolor y también amor y lealtad. Cuando alguien maltrata y abandona a un animal, debe haber consecuencias. El juez tomó otro documento de su carpeta. He encontrado precedentes en otros estados y países donde los tribunales han considerado el mejor interés del animal en disputas de custodia. Aunque nuestra legislación local no es tan avanzada en este aspecto, creo que es hora de que comencemos a movernos en esa dirección. Por lo tanto, mi decisión es la siguiente. El juez miró directamente a Samuel, y por un momento el veterano vio algo parecido a la bondad en esos ojos cansados. Basándome en la evidencia de maltrato, abandono negligente, y considerando el bienestar actual del animal conocido como Relámpago, declaro que el señor Octavio Mendoza ha perdido sus derechos de propiedad sobre dicho animal. La custodia legal de Relámpago se otorga permanentemente al señor Samuel. El silencio explotó en un rugido de celebración. Las personas en la sala se pusieron de pie, aplaudiendo, gritando, abrazándose unas a otras. Samuel se quedó inmóvil por un momento, incapaz de procesar completamente lo que acababa de escuchar. Había ganado. Relámpago era oficialmente suyo. Nadie podría quitárselo. Don Fernando lo abrazó con fuerza. El padre Miguel apareció de la nada para estrechar su mano. Marta entró corriendo desde afuera con lágrimas de alegría corriendo por su rostro. Octavio Mendoza permaneció sentado, su rostro una máscara de incredulidad y furia. Se levantó bruscamente, ignorando a sus abogados que intentaban hablar con él, y salió de la sala dando grandes zancadas. Algunos en la audiencia lo abuchearon, pero el juez golpeó su mazo exigiendo orden. Fuera del juzgado, la multitud que había estado esperando estalló en celebración cuando las noticias llegaron. Relámpago, quien había estado cada vez más agitado, pareció sentir el cambio de energía. Cuando Samuel finalmente salió del edificio, el potro soltó un relincho fuerte y claro que sonó como un grito de victoria. Samuel caminó directamente hacia Relámpago, sus piernas apenas sosteniéndolo después de la tensión emocional. Cuando llegó junto al potro, se arrodilló y abrazó su cuello, sollozando abiertamente. «Nos quedamos juntos, muchacho», murmuró una y otra vez. «Nos quedamos juntos para siempre». Relámpago inclinó su cabeza, envolviendo a Samuel en un abrazo equino, y en ese momento, rodeados por cientos de personas que celebraban, veterano y potro, compartieron un momento de pura alegría, de alivio, de triunfo contra todas las probabilidades. 6 meses después del veredicto, el pueblo había cambiado de maneras que nadie habría imaginado. Lo que comenzó como la historia de un veterano sin hogar y un potro salvaje, se había transformado en algo mucho más grande, un movimiento que había tocado corazones en todo el país. Pero el verdadero milagro no estaba en la fama o la atención mediática, sino en las transformaciones personales que habían ocurrido.
cambios profundos que habían redefinido vidas enteras. Samuel ya no dormía en el cobertizo detrás de la iglesia. Las donaciones que continuaron llegando después del veredicto habían permitido la construcción de una pequeña casa de madera en el terreno que el padre Miguel había cedido permanentemente. No era lujosa, apenas 3 habitaciones modestas, pero era un hogar, el primero que Samuel había tenido en años. Tenía una cama real, una estufa donde podía cocinar, ventanas con cortinas que Marta había cosido personalmente. Pero lo más importante, tenía un establo apropiado donde Relámpago vivía cómodamente, protegido de los elementos, con espacio suficiente para moverse y descansar. La vida de Samuel había adquirido una estructura que nunca había conocido. Cada mañana se levantaba temprano, ya no por necesidad de buscar comida entre la basura, sino porque tenía responsabilidades que cumplir con alegría. Doña Esperanza le había ofrecido un trabajo formal en su restaurante, un salario modesto, pero constante, que le permitía vivir con dignidad. Trabajaba en las cocinas durante las mañanas, lavando platos y ayudando con la preparación, y las tardes las dedicaba completamente a Relámpago. El veterano había descubierto algo extraordinario. Tenía un talento natural para trabajar con caballos difíciles, una paciencia y comprensión que provenían de su propia experiencia con el dolor y el rechazo. La transformación más notable, sin embargo, había ocurrido en Relámpago. El potro que todos habían llamado maldito, que había sido considerado indomable y peligroso, se había convertido en la atracción del pueblo. No porque fuera exhibido como un espectáculo, sino porque representaba algo extraordinario, la prueba viviente de que el amor y la paciencia podían sanar incluso las heridas más profundas. Rancheros de toda la región comenzaron a acudir a Samuel, trayendo caballos con problemas de comportamiento, animales traumatizados o maltratados que necesitaban rehabilitación, y Samuel, con Relámpago siempre a su lado como ejemplo viviente de redención, trabajaba con cada uno de ellos. El padre Miguel observaba todo esto con asombro y gratitud. Samuel se ha convertido en un sanador, le comentó a Marta una tarde, mientras observaban al veterano trabajar con un caballo joven que había sido abusado. No solo sana a los animales, sana a las personas que vienen a verlo. Les muestra que siempre hay esperanza, que nunca es demasiado tarde para cambiar. Marta asintió, pensando en cómo ella misma había sido transformada por esta experiencia. La joven maestra había comenzado a incorporar la historia de Samuel y Relámpago en sus lecciones, enseñando a sus estudiantes sobre compasión, empatía y la importancia de defender lo que es correcto, incluso cuando parece imposible. El verdadero milagro llegó una mañana de primavera, exactamente 6 meses después del veredicto. Samuel estaba en el establo cepillando a Relámpago cuando llegó un automóvil elegante que se detuvo frente a su propiedad. Del vehículo descendió un hombre de traje impecable acompañado por una mujer con un portafolio. Samuel los recibió con curiosidad, preguntándose quiénes podrían ser estos visitantes. El hombre se presentó como el director de una fundación nacional dedicada al bienestar animal. Señor Samuel, comenzó con una sonrisa cálida. Su historia ha inspirado a miles de personas en todo el país. Hemos recibido donaciones específicamente designadas para apoyar su trabajo con caballos traumatizados. La mujer abrió su portafolio y sacó varios documentos. Nos gustaría ofrecerle la oportunidad de expandir lo que está haciendo aquí, explicó. Tenemos fondos para construir un centro de rehabilitación equina completo en este terreno, establos profesionales, áreas de entrenamiento, una clínica veterinaria, vivienda para voluntarios. Queremos convertir este lugar en un santuario, un refugio donde caballos maltratados o abandonados
puedan recibir la segunda oportunidad que Relámpago tuvo, y queremos que usted sea el director». Samuel se quedó sin palabras. Miró a Relámpago, quien como siempre parecía entender la importancia del momento. El potro se acercó y apoyó su cabeza en el hombro de Samuel, ese gesto que se había convertido en su forma de decir que todo estaría bien. El veterano sintió lágrimas corriendo por sus mejillas mientras asentía lentamente. «Sería un honor», murmuró finalmente, «pero con una condición: que Relámpago sea parte de cada paso del proceso. Él es quien me enseñó todo lo que sé sobre sanación y segunda oportunidades». Los visitantes sonrieron. «Por supuesto, señor Samuel, Relámpago será el embajador oficial del santuario». En los meses siguientes, el terreno detrás de la iglesia se transformó. Voluntarios del pueblo trabajaron junto a constructores profesionales para erigir el centro que llevaría el nombre de Santuario Relámpago. Samuel supervisaba cada detalle, asegurándose de que cada establo fuera cómodo, cada área de entrenamiento segura, cada rincón diseñado pensando en el bienestar de los animales que llegarían. El padre Miguel donó terreno adicional, expandiendo el espacio disponible. Doña Esperanza organizó eventos de recaudación de fondos que atrajeron apoyo de toda la región. Cuando el santuario finalmente abrió sus puertas, llegaron caballos de todas partes del estado. Animales maltratados, abandonados, considerados perdidos, y uno por uno, bajo el cuidado de Samuel y con Relámpago como inspiración constante, cada uno de ellos comenzó su propio viaje de sanación. El veterano que había sido desechado por la sociedad ahora era un pilar de la comunidad, un hombre cuya vida tenía propósito y significado. Ya no era invisible, ya no estaba solo. Tenía una familia que incluía no solo a Relámpago, sino a todos los animales que pasaban por el santuario, a los voluntarios que venían a ayudar, a los vecinos que lo habían apoyado desde el principio. Una tarde, mientras el sol se ponía pintando el cielo de tonos dorados, Samuel se sentó en el porche de su casa con Relámpago descansando cerca a Mateo, el periodista que había escrito el artículo original. Había venido a hacer un seguimiento de la historia. «Señor Samuel», preguntó, «cuando compró a Relámpago con sus últimos 3 pesos, ¿imaginó alguna vez que todo esto pasaría?». Samuel sonrió, acariciando la crin plateada del potro. «No, Mateo. En ese momento solo pensaba en salvar a un animal que estaba sufriendo. No sabía que al salvarlo, él me salvaría a mí. No sabía que esos 3 pesos comprarían mucho más que un caballo. Comprarían una nueva vida, un propósito, una razón para seguir adelante». Relámpago levantó la cabeza y miró a Samuel con esos ojos profundos que habían visto tanto dolor, pero ahora reflejaban paz y contentamiento. El veterano lo abrazó, sintiendo bajo sus manos el latido fuerte y constante del corazón del potro. Este era el verdadero milagro. No que un hombre sin hogar hubiera salvado a un caballo salvaje, sino que en el proceso de salvarlo, ambos se habían encontrado a sí mismos. Habían descubierto que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, el amor y la lealtad pueden obrar transformaciones que desafían toda lógica. Y así, mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno, Samuel y Relámpago permanecieron juntos, 2 almas que el destino había unido de la manera más improbable, demostrando al mundo que los verdaderos milagros no vienen del cielo, sino del coraje de creer en segundas oportunidades y del poder inquebrantable del amor incondicional. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de crear milagros en la vida de otros, sean humanos o animales. A veces, todo lo que se necesita es 3 pesos de compasión y un corazón dispuesto a creer.